Entonces dice la Biblia, vamos a hablar acerca de esta segunda parte que no pudimos concluir el domingo pasado. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén a esta palabra? Entonces continúa diciendo esta palabra maravillosa y dice: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y dice que después de haber leído el Señor este pasaje que tiene una relación directa con la profecía de Isaías, dice: enrolló de nuevo el pergamino, el rollo del profeta Isaías, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él después de que Jesús comenzó a hablarles. Y dice: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día, refiriéndose que aquella persona a la cual el profeta Isaías había hablado de que el Espíritu del Señor está sobre mí, se refería expresamente a lo que es la persona de Jesucristo. Entonces nosotros en este relato bíblico lo que podemos observar de una forma muy impactante es que desde un principio el Señor definió en qué consistiría su ministerio manifestado a la tierra en forma humanizada. Entonces no solamente el Señor venía a dar buenas nuevas, o sea, lo que significa literalmente la palabra evangelio, buenas nuevas de salvación o buenas noticias a la humanidad, sino que a la misma vez también el Señor había, luego de proclamar las buenas noticias, la segunda posición es que Él venía a libertar a los cautivos. Cuando la Biblia habla de libertad a los cautivos, se está refiriendo en forma muy clara y muy enfática a personas atadas espiritualmente por espíritus malignos, demoníacos o espíritus inmundos que han logrado degradar y pervertir a la humanidad desde que el hombre cayó en transgresión y desobediencia, según el relato de Génesis 13 en adelante. Entonces la Biblia nos habla que el propósito por la cual Jesús había venido fue para dar buenas noticias, libertad a los cautivos y por consiguiente también sanar a todos los enfermos. Entonces diga conmigo: Jesús vino a proclamar buenas noticias. Dígalo fuerte: Jesús vino a proclamar buenas noticias. Jesús vino a dar libertad a los oprimidos y atados. Y tercero, Él vino a sanar a todos los enfermos. Este es un principio básico, un principio fundamental que tiene que ver con el evangelio. Hemos dicho hace dos domingos atrás acerca de lo que es entender cuando Jesús habló acerca del derecho legal que tienen los hijos para comer del pan que Dios había establecido. O sea, estamos entendiendo, hacemos un simple repaso de lo que habíamos dicho. La mujer sirofenicia, una mujer gentil con un problema grave, su hija estaba gravemente atormentada por espíritus demoníacos. Entonces la trajo al Señor y ella suplicó el favor de Jesús para que su hija fuera completamente liberada de esa condición espiritual que la atormentaba. Evidentemente Jesús dijo: no está bien tomar el pan que le pertenece a los hijos y darlo a los perrillos, como diciendo: tú no eres parte del pacto. Los que tienen derecho a esto es los hijos que tienen derecho al pacto. Y recuerde que cuando habla de los hijos en esta ocasión se está refiriendo exclusivamente al pueblo de Israel. Por consiguiente, hasta el momento eso era lo que configuraba dentro de los patrones y de las posiciones de lo que es la condición de los hijos. Ellos tenían derecho a gozar del pan, no los gentiles, no los que no eran, o los que eran pueblo extraño de Israel. Pero Jesús habló acerca de esto y el Señor se quedó maravillado cuando la mujer le dijo: aún posiblemente te quede algunas migajas que caen de la mesa del Señor, y con esas migajas yo creo que son más que suficientes para que mi hija sea libre. Entonces lo que hemos hablado es la importancia que tiene la liberación.
Algunas veces hay multitudes de creyentes que ven la liberación como algo totalmente distorsionado. Piensan que cuando hablamos de liberación, bueno, estamos hablando de gente poseída, de gente realmente atormentada. Pero hay diferentes grados como Satanás y los demonios trabajan en la vida del ser humano. Hemos hablado de influencia, hemos hablado de tormento y hemos hablado de posesión. Son diferentes niveles en cómo la fuerza demoníaca hostiga al ser humano, perturba su mente y de alguna manera trata de alterar la forma correcta en cómo Dios desea que sus hijos o que la gente viva libre cuando le conocemos a Él. Entonces no miremos la liberación como algo extraño, no miremos la liberación como algo que no tiene que ver con nosotros, como que solamente eso tiene que ver con gente como el endemoniado de Gadareno, poseído por más de 2000 espíritus demoníacos. No, cuando hablo de liberación, la Biblia dice, y lo hemos explicado, no puedo regresar el mensaje de hace 2 domingos atrás, pero es claro y evidente que la liberación es el derecho legal que tienen los hijos y las hijas. Evidentemente no está limitado a una nación y a un pueblo, por cuanto del momento que fue rechazado por su pueblo, todo el mundo pasó a tener el derecho para ser llamado hijo de Dios mediante la confesión de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador único y personal. Entonces significa, por lo tanto, que nosotros y cada uno de los que estamos aquí, cuanto Dios el Dios Todopoderoso llamare, tenemos derecho legal a la liberación. Porque diga conmigo, la liberación es el pan que el Señor da a los hijos. Entonces, si pan habla de liberación, significa que hay una manera de fortalecer nuestra vida espiritual. Ahora, miremos esto, de qué forma la Biblia nos revela cómo la verdad revelada de Dios y cómo guarda relación directa entre la verdad revelada, la liberación y la palabra que Dios establece. Cuando Jesús fue tentado, de acuerdo a Mateo capítulo 4, lo que llamamos el periodo de 40 días ayuno y oración, Jesús fue tentado por Satanás. ¿Y qué fue lo primero que Satanás le dijo a Jesús? Vamos, ¿qué es lo que dijo? Si eres tú verdaderamente hijo de Dios, ¿qué más? Haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Entonces Jesús respondió a Satanás, ¿y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto decimos amén a esto? Entonces, cuando nosotros miramos esta verdad innegable, lo que tenemos que entender de una forma clara y de una forma tangible, sin dudar por consiguiente, es que realmente lo que Dios nos está diciendo a través de esa expresión de Jesús, a través de la palabra, es que el pan es algo que pertenece a los hijos de Dios. Pero los hijos no solamente se mantendrían solamente siendo liberados, sino que para ser fuertes en Dios y para mantenerse libres, tendrían también que depender de toda palabra que sale de la boca de Dios para ser fuertes. Entonces tú necesitas entender que si hay problemas en tu vida, aleluya, el poder de Jesús te libera, porque es el pan de los hijos de Dios. Él promete liberarte. Pero no te puedes solamente quedar o acercarte a la casa del Señor o a la presencia de Jesús solo porque Él te libera, sino que tienes que entender que aparte de la liberación, tú debes de mantener estrechamente una fe firme en que vas a vivir y ser fortalecido por la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto decimos amén a esto? Entonces diga conmigo, yo voy a ser fortalecido cuando me alimente por el pan y sea libre de toda ligadura. Diga conmigo, de toda ligadura. ¿Decimos amén a esto? Voy a ser libre de toda ligadura. Pero a la vez que soy libre de toda ligadura, yo voy a entender que el Señor me va a ayudar a mantenerme dependiendo de la palabra y ser alimentado por lo que Dios me comunica día a día. ¿Cuánto decimos amén a esto? Entonces,
lo que Jesús dijo en Mateo 4:4, pero Jesús le dijo, no las escrituras, dice no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es en la traducción Nueva Viviente, dice así. Pero Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, no solamente puede acercarse a Dios por el efecto de la liberación, sino que para mantenerse libre necesitan cada palabra que sale de la boca de Dios, que los va a nutrir, los va a fortalecer, los va a hacer fuerte para que las puertas que legalmente se abrieron para que los demonios entren sean definitivamente cerradas por la revelación de la palabra. ¿Estamos entendiendo esto? Digamos sí o amén. Entonces miremos otro. Entonces necesitas liberación, pero también necesitas revelación de la palabra de Dios. Diga conmigo, yo necesito liberación. Vamos, que esto no es ninguna admiración, porque es el pan de los hijos, es el derecho legal. Diga conmigo, yo necesito liberación, pero también necesito la revelación de la palabra de Dios. O sea, tú necesitas poder para ser libre, pero también necesitas autoridad para mantenerte firme en lo que Dios te revela a través de su palabra gloriosa. No puedes ser fuerte sin revelación, sin palabra, sin ciencia, sin profecía, sin fundamento bíblico. Tú necesitas palabra, necesitas revelación, necesitas la ciencia de Dios, necesitas la palabra profética de Dios y necesitas afirmar tus pies en los fundamentos bíblicos que Dios establece por su palabra. Gloria al Señor. Eso es, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios tiene una dieta especial para cada uno de nosotros para mantenernos fuertes. La palabra dieta viene de la palabra original griega que se llama diaiata, que significa manera de vivir. En otras palabras, de ser, tu manera de vivir debe de ser esta: el pan y la palabra. El pan y la palabra y el pan. Hay algo que el enemigo ha querido tratar de conturbar mi vida, hacerme preocupar. Hay algo que me ha lastimado, hay algo que me ha herido, hay algo que me ha golpeado. Ahí está la palabra. Pan, tenemos el derecho de liberación, pero también, aleluya, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces queremos entender que la Biblia nos habla de una dieta espiritual. Y la dieta espiritual es una manera de vivir, en otras palabras, de ser nuestra manera de vivir. Es decir, necesitamos ver normal el ser liberado siempre, aleluya, y ser fuerte para cada vez más ser fuerte y ser dependientes de la palabra del Señor. Ahora, una alimentación correcta va conectada, cuando uno tiene una alimentación correcta, va alimentada con ¿qué? Con predicación que venga bajo la revelación y la unción, aleluya, genuina del Espíritu Santo. Lo único que puede conectar nuestra alma y fortalecer nuestro espíritu y fortalecer aún nuestra carne físicamente para ser sanada y para ser fuerte en Dios y libre de toda contaminación y de bacteria y el ambiente que está tan contaminado, es que pueda haber mensajes bajo unción de revelación y de presencia de Dios. Tiene que haber enseñanza. Tenemos que orar porque Dios traiga un verdadero, genuino y auténtico, cada vez más, ministerio profético en la iglesia. Tenemos que estudiar la palabra, porque cuando escudriñamos las escrituras, es el estudio de la Biblia. En ellos Jesús dijo, hallaremos la vida eterna. Necesitamos ministrar liberación a las personas diariamente, cuanto sea necesario. El resultado de todo esto, o sea, diga conmigo, predicación, revelación, unción, enseñanza, ministerio profético, estudio bíblico y liberación. El resultado de todo esto es que habrá creyentes fuertes, maduros espiritualmente, y tendremos una iglesia fortalecida en el poder de la unción del Santo Espíritu. Da un aplauso al Rey de Gloria, porque esto es lo maravilloso que Dios va a hacer en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer. Para vencer la hostilidad de un mundo que cada vez va contrario a los propósitos y a los principios divinos,
Necesitamos tener gente madura, gente creyente fuerte en la iglesia, que puedan resistir la maldad, que puedan resistir la tentación, que puedan resistir los deseos impuros de la carne, que puedan cambiar sus mentes negativas y mentes atrofiadas por fortalezas espirituales, y seamos renovados en el poder de la palabra día a día. Entonces, para entender este propósito de Dios, necesitamos entender que esta alimentación correcta nos va a producir, diga conmigo, nos va a producir fortaleza y madurez espiritual. Entonces, si decimos que liberación es el pan de los hijos de Dios, y no tenemos la menor duda, pues Jesús lo dijo, y todo lo que Jesús dice es sí, amén. Entonces la pregunta mía es, ¿quién necesita liberación? ¿Quiénes necesitan liberación? ¿Quiénes necesitan liberación? Evidentemente todos necesitan liberación. Todos tienen necesidad de liberación. No existe excepciones. Y tú puedes decir, yo no necesito liberación. El solo que tú vivas amargado ya necesitas ser libre de la amargura. Yo no necesito ser libre, pastor, pero estás con alguna raíz de resentimiento, una falta de perdón contra una persona determinada, y pasan años y años y tú estás dispuesto a decir, yo no voy a perdonar a esa persona, no importa todo lo que esa persona pueda hacer para congraciarse conmigo, no la voy a perdonar. Pues es necesario hacer liberación, porque hay un espíritu de resentimiento que tiene atado a esa persona. ¿Se da cuenta? Podríamos poner ejemplos muy prácticos de la vida. Hay personas que puede ser que en este momento diga, yo no tengo deseo de servir a Dios. Pues necesitas ser liberado. Pastor, liberado porque yo no tengo deseo de servir a Dios. Exactamente. Pues por cuanto no tienes el deseo, el anhelo ferviente de servir al Dios que te llamó con llamamiento divino y te perdonó y te limpió con su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, y estás decaído, decaída, en un semblante de desánimo, desaliento, necesitas ser libre. Porque el Señor no te creó para que no le sirviera, el Señor te salvó para que le sirvieras. Porque mejor es servir a Dios que servir a los hombres. Y es un privilegio, un alto honor, aleluya, el saber que somos siervos de Dios. No por obligación, sino por llamado y voluntad propia. ¿A cuánto le gusta servir al Señor? Entonces, quiere decir que cuando estamos hablando de que la gente necesita liberación, solamente examina tu vida. Si hay alguna situación que no está acorde con lo que Dios establece por su palabra, no importa cómo te llames, cuánto tiempo estés en la iglesia, sí necesita liberación. Y a medida que creces en el Señor, en un mayor discernimiento vas a poder comenzar a entender cuándo necesitas victoria espiritual en ciertas áreas de tu propia vida. Tú vas a discernir, Señor, esto que me está pasando, esto no es normal. Así que como si esto no es normal y me está afectando, me está angustiando, me está debilitando, me está desanimando, no tengo el aliento que tenía hace 3, 4, 5 años atrás y ahora estoy desalentado, entonces yo necesito que ministren por mí para que el espíritu de desaliento se vaya por una vez y para siempre de mi vida y tenga espíritu de aliento, que es el verdadero fruto del espíritu. Entonces, ¿es importante o no el pan para los hijos? Claro que es importante. Porque no podemos vivir una vida derrotada y frustrada cuando tenemos un Señor que dice que el pan, aleluya, es el derecho legal de los hijos. Y el pan al cual se refiere es la liberación. Así Jesús lo revela, así Jesús lo enseñó, a Jesús así lo estableció. Entonces no podemos solamente vivir de liberación, sino también de una vida de relación íntima con Dios. Entonces necesitamos entender esta condición. Ahora, hay 7 aspectos de la vida que dan señales de que la persona necesita liberación. 7 aspectos en la vida que son señales de marcatoria en que la persona necesita liberación. ¿Cuáles son esas 7 señales de que la persona sí realmente necesita liberación? La persona necesita liberación cuando está atravesando problemas emocionales que son tremendamente afectados. Diga conmigo, no podemos servir a Dios. Todos, no algunos. No podemos servir a Dios por nuestras emociones.
sino por lo que Dios representa. ¿Cómo es que yo sirvo a Dios con las emociones? Hoy tengo deseo de amarle, hoy tengo deseo de cantarle, hoy tengo deseo de aplaudir, hoy tengo deseo de danzar, hoy tengo deseo de correr, aleluya, porque siento gozo y alegría. Pero la semana que viene no tengo el mismo gozo ni la misma alegría. Entonces, ¿qué es lo que está produciéndose? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa vida? Que una semana antes estaba sintiendo el gozo a tal manera que quisieras gritarle a todo el mundo que el Señor es real en tu vida, y a la semana que viene pues estás realmente tan desanimado y tan triste y tan angustiado que no tienes deseo ni siquiera levantar tus manos, ni siquiera de aplaudir. Y entonces el coro aquí se esfuerza, levanta las manos, adore al Señor, alabe al Señor, pero tú estás tan bajo en tus emociones que entonces no hay manera de que tú seas motivado por nada. Entonces significa que tú tienes que ser libre de tus emociones. Dios no está en contra. Dios no está en contra. Dios creó al hombre con emociones y la mujer con emociones y sentimientos, pero no podemos poner por delante la emoción como un factor predominante para si servimos o no servimos, para saber si adoramos o no adoramos. Puede ser que nuestras emociones estén por el suelo, los sentimientos estén afectados, pero Dios sigue siendo Dios, y todo lo que Él establece es sí, amén. No es como tú te sientes, sino como es Dios para obrar el milagro de liberación, de sanidad o lo que tú necesitas. Yo doy gloria al Señor que Dios no se mueve por mis emociones, Dios se mueve por lo que es Él. Si Él se moviera porque como tú o yo nos sentimos algunos días, entonces Dios no se movería de la forma que Él se mueve siempre. ¿Tus emociones están afectadas? Pues tú necesitas realmente ser, aleluya, ministrado por la unción del pan de los hijos de liberación, para que tus emociones sean fuertes. Aleluya, tus sentimientos sean fuertes, pero fuertes para depender de Dios. Entonces, cuando hay problemas emocionales, necesitamos, ¿qué necesitamos? Diga, cuando hay problemas emocionales, yo necesito que alguien ore por mí. Ahora, no todo el mundo tiene la capacidad para entender, pero tú tienes que saber realmente la gente que está ungida para hacerlo. Entonces, cuando las emociones están por el suelo, necesitamos liberación. ¿Seguimos? ¿Quiénes más necesitan liberaciones? Los que tienen problemas en la mente, problemas mentales. Hay gente que piensa que todo lo que viene a su mente es algo que tiene razón. Y por regular se cree y se dice estadísticamente que el 80% o 85% de los pensamientos que llegan a nuestra mente, ninguno de ellos son reales. Hay gente inclusive que teme de que algo le va a pasar, de cosas que nunca van a suceder. Estadísticamente todo está comprobado que hay un 5% de condiciones adversas contrarias que puede enfrentar el ser humano, que posiblemente vengan como cierta intimidación del enemigo en su mente. Pero la mayoría de todo lo que viene a la mente son ataques. Y para ello, pues, ¿para qué yo explicar? ¿Para qué yo extenderme en este tema cuando Dios nos ha dado a escribir el libro en Anakainosis, cómo transformar nuestra mente en el poder de la palabra y cómo ser libre y derribar la fortaleza? Simplemente lea ese libro y va a saber lo que usted puede alcanzar cuando su mente está alineada correctamente con Dios y su palabra. Diga conmigo, lo que el diablo más quiere atacar es mi mente. Entonces, cada vez que mi mente quiere ser atacada por el enemigo, por espíritus malignos, por dados incendiarios de la fuerza del enemigo, entonces yo necesito liberación en mi mente. ¿Estamos seguros, sí o no? ¿Qué otros más necesitan liberación y comer del pan de los hijos? Personas que tienen un lenguaje contrario al de Dios. Aquí nos vamos a detener. Lenguaje contrario de Dios, exactamente. Cuando tú comienzas a manifestar por tu boca todo lo que vaya contrario a Dios, evidentemente tienes un problema de lenguaje. Y tú tienes que aprender en esta vida en Cristo a revestirte del idioma y del lenguaje que hablan la gente que son ciudadanos del cielo. Tú no puedes seguir expresándote como te expresaba en el mundo. No lo puedo, no lo voy a alcanzar, soy una piltrafa humana, soy una cucaracha arrastrado en la tierra, soy menor que cualquier cosa. No, hermanos amados, eso era antes.
Pero si tú has reconocido la verdad gloriosa de Jesús de Nazaret, tu lenguaje tiene que ser literalmente liberado, cambiado, transformado, porque tú no eres una cucaracha ni eres algo inservible. Eres un hombre, una mujer transformada por el poder y la grandeza de Dios, y eres levantado a novedad de vida nueva. Decimos amén a esto. Entonces, hay personas que siempre están confesando derrota con su boca, negatividades, están hablando siempre contrario al propósito y al deseo de Dios. Entonces, cuando la gente tiene problemas para modificar su lenguaje, necesita ser liberado. Hay personas que se convierten al Señor, pero su lenguaje sigue siendo el mismo de su vida pasada y de su vida vieja. Usan palabras obscenas, usan palabras que tendrían que haber sido quitado hace tiempo del vocabulario de la boca de esos hombres o mujeres que han sido radicalmente cambiados por la grandeza del poder del Evangelio. Hay una de las cosas que nosotros necesitamos aprender, que cuando la gente tiene problemas para cambiar sus expresiones y para cambiar su lenguaje, es que necesita ser liberado en la forma que habla y en la forma que se expresa. ¿Cuántas personas? Algunas veces yo me quedo asombrado cuando hay creyentes que hablan de cierta manera que no va muy a tono con lo que es su nueva vida en Cristo. Aleluya. Pareciera que el lenguaje es una de las cosas más difíciles de cambiar. Por eso que el Señor dice: recibe el Espíritu Santo. Y una de las señales, evidencia cuando recibe el Espíritu Santo, ¿cuál es? Hay algunos que no lo han respondido. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, la señal que tú recibes de que has sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Y por qué habla en otras lenguas? Porque lo que el Señor quiere es santificar tu lengua. Te quiere santificar. Y hay algunos que reciben el bautismo del Espíritu Santo y creen que es como una señal. No, eso no es solamente una señal. Este es un comienzo, que tú tienes un lenguaje para comunicarte con Dios. ¿No entiende lo que dice? Despreocúpate, Dios es el creador de toda lengua, aún de las lenguas angelicales y de las lenguas espirituales. Y no importa si el que está a tu lado no te entiende, despreocúpate, que al fin y al cabo tú no oras al pastor, ni al predicador, ni al evangelista, ni al misionero, ni a la misionera, ni al diácono. Tú a quien está orando es a Dios de toda gloria, de todo poder y autoridad. Así que el que te tiene que preocupar de que te entienda es Dios. No te preocupes si la gente no te entiende al lado, no te preocupes. Pero tú tienes que saber que cuando viene el Espíritu y te sella y te bautiza y hablas en otras lenguas, Dios te quiere dar un lenguaje nuevo para comunicarte con Él. Y las lenguas es una manera de comunicarnos con Dios. Tenemos que hacerlo correctamente, en orden. Pero si una persona está al lado tuyo y tú comienzas a hablar otra lengua, no te va a entender nada. Gózate y alégrate porque no te entiende. Puedes hablar otro idioma y es muy fácil que alguna persona te pueda traducir en otro idioma. Pero cuando tú hablas en lenguas espirituales, en lenguas angelicales, te das cuenta que cuando se derramó en el día de Pentecostés el Espíritu Santo y la gente comenzó a hablar otras lenguas, en esa fiesta habían venido gente de diferentes lugares. Es decir, había muchos lenguajes que se hablaba en la fiesta en Jerusalén, pero no entendían el lenguaje de esa gente, o decía: ¿quiénes es esto que ahora los oímos hablar en estas lenguas? ¿Te das cuenta? Dios te puede dar un lenguaje espiritual, angelical, pero también te puede dar un lenguaje que tú nunca has conocido. Entonces, lo que tú debes de entender es que el Espíritu Santo viene para que nuestra lengua sea santificada. Porque con esta lengua solamente estudie Santiago y va a ver lo que produces con esta. Todo se doma, dice que todo se doma. Aún un gran barco con un pequeño timón se dirige a donde uno quiere. Un gran caballo se domina con frenos. Todo es controlado y todo es manejable, y todo de alguna manera, lo más grande, un gran avión es controlado simplemente con un sistema muy pequeño comparativamente a la grandeza del avión. Pero esta lengua, con esta lengua podemos encender fuegos terriblemente.
Con esta lengua podemos decir: fulano me dijo aquello, y cuando llega al 10º, ya prácticamente lo que en esta parte estaba todavía sano, en aquel lugar ya lo mataron. Con la lengua se destruye gente, se destruye hogares, familias, conceptos, iglesias, hijos, hijas. Se destruye relaciones, comuniones, porque la gente no ha logrado ser libre en su lenguaje. Entonces digamos: Señor, yo necesito comer el pan de los hijos para que mi lenguaje se ajuste a la nueva vida que tengo en Cristo. Libre. Libre, diga conmigo: libre. Entonces, si la gente tiene problema en su lenguaje, es porque todavía no ha sido libre. Lo otro, y en esto sí que podríamos extendernos por largo tiempo en esta mañana. Otro problema que la gente necesita liberación es cuando tiene ataduras sexuales. Esto es terrible. Las ataduras sexuales son fortalezas espirituales terribles de maldad, en que la gente tiene que ser libre de esas ataduras para no reincidir en esa condición de opresión diabólica o satánica. Entonces la gente dice: no, yo hago esto porque a mí me gusta. No haces eso porque te gusta, haces eso porque en cierta área de tu vida tú estás atado. Y ahora voy a hablar sobre esos temas, de ciertas puertas que le dan legalidad al enemigo para poder atar y atormentar a la gente. Por eso que necesitamos ministrar liberación. Unos problemas que existe en el ser humano son las ataduras de la sexualidad. Por eso que uno de los temas que comencé a predicar hace un tiempo atrás, y creo que lo tenemos que seguir hablando, es el poder de la pureza. El poder de la pureza. Porque realmente una de las cosas que atan a la gente en ataduras terribles son la condición de opresiones de sexualidad. Y si no, vamos y miremos cómo estamos rodeados. ¿Qué nos rodea? ¿Cuál es el problema de esta nación? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el problema? Dígamelo conmigo. No, contésteme, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene la gente para no poder ser libre de aquello que le ata, y de manera tal que para poder acallar la conciencia de su voz tratan de, aleluya, establecer ciertas legalidades para que el hombre y la mujer se afianza que lo que practica es la manera normal, común de vivir la sociedad? No, señores, la Biblia nos está hablando de una forma clara. Si la gente está actuando con ataduras de sexualidad, con lujuria, con lascivia, con pornografía, con inmoralidad, necesitan ser liberados. ¿Dios creó la sexualidad? Claro que sí. ¿Es parte de Dios? Claro que sí. Pero Dios estableció parámetros donde poder desarrollar la sexualidad. Y esto a la gente no le gusta. A la gente le gusta: déjeme hacer lo que quiero y hábleme lo que yo quiero oír, no de lo que yo tengo que hacer. Tenemos un problema grande en esta nación y en muchos lugares del mundo, pero estamos hablando de ahora. Muchos problemas terribles, en el sentido de que la gente, dicen de esta manera los pastores: y usted habla de este tema, usted habla de este tema, y usted qué dice de este tema. Bueno, yo no me voy a meter con la decisión de cada persona, su estilo y su forma de vida. Solo le hablo de Jesús. Señores, habla de Jesús, pero habla de Jesús no como un Jesús histórico, no como un Jesús crucificado y muerto que nunca resucitó. Habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido del Señor Todopoderoso, que tiene poder para cambiar y transformar la vida de un ser humano y cambiar su estilo y modo de vida. Porque entonces, si yo predico a Jesús, si yo hablo de Jesús, si yo predico el evangelio y la gente sigue haciendo las mismas cosas que hacían antes de conocer a Jesús, hermano, estoy perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Diga conmigo: si no hay cambios divinos, transformaciones gloriosas, estamos perdiendo el tiempo. ¿Tenemos que amar a la gente? Sí, hay que amar a la gente. ¿Tenemos que orar por las necesidades? Sí, tenemos que orar por los necesitados.
Tenemos que abrir para que Dios se glorifique de forma especial y el Señor transforme a la gente. Claro que sí. Pero no podemos dejar a la gente vivir el resto de sus días esclavo por Satanás y los demonios. Si viene a una iglesia, en la iglesia hay pan de los hijos. El derecho legal para ser liberado, el derecho legal para administrar liberación, y decirle que lo que tienen esas personas no es un problema genético, sino es un problema espiritual de ataduras diabólicas. Entonces, soy mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os digo. Y si no hacemos lo que Jesús dice, ¿qué pasa? Si no estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos enseña, ¿qué sucede? Si no estamos dispuestos a someternos por completo en obediencia, a aceptar los desafíos de su palabra, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que va a suceder? El que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no junta desparrama. Esto es claro, el Señor fue muy claro. No podemos nosotros dejar a la gente que interprete el propio evangelio a la medida y conveniencia de su estilo de vida. No, señores, el evangelio hay que decir lo que no puede hacer la religión, lo que no puede hacer la sociedad, lo que no pueden hacer las formas, aleluya, y quizás y los patrones, las conductas humanas, lo que nadie puede hacer, lo que nadie puede resolver. Jesús dijo que el pan era un derecho legal para los hijos, y poder ser libre es la bendición más grande que puede existir en el planeta Tierra, como una promesa inalterable del Dios del cielo. Es como decir, el Señor te liberó del alcoholismo, pero de vez en cuando date un traguito porque no hay problema. Algunos llegan a decir, lo que entra en la boca no es lo que contamina, sino lo que sale. Se me conviene, la traducción se me conviene es utilizada hoy más que nunca. Cuando el Señor te cambia tu estilo de vida, tú no guardas relación con nada que era tu vieja vida. Tú eres nuevo, tú eres diferente. Un caso, por ejemplo, que Rafael el otro día me estaba comentando cuando llegó de República Dominicana y pasó por el aeropuerto. El agente de inmigración miraba la foto del papel de entrada que dan aquí y la fotografía, y le decía, ¿cómo le decía? ¿Cómo te decía? Dice, ¿qué pasa? Y mostraba las dos fotos. ¿Tú eres ese? No puede ser. ¿Eres? No puede ser. ¿Eres? No puede ser. Claro, porque la fotografía del pasaporte, yo digo, tienes que cambiar el pasaporte y la foto, porque si no, últimamente vas a tener más problemas, y dentro de 2 o 3 meses vas a tener más problemas que antes, en el sentido de que la cara que tenía Rafael cuando sacó el pasaporte es diferente a la cara que tiene hoy en día. Y te dice, hermano, ¿qué se hizo la cirugía? No, simplemente que se está poniendo en línea. ¿Cuánto rebajaste ya, Rafael? 105 libras. Entonces la inmigración decía, no puede ser. Y dice, sí, soy el mismo. ¿Y qué pasó? Y ahí entonces, ni corto ni perezoso Rafael le comenzó a hablar del Señor. Es que cuando el Señor viene a la vida, nos cambia nuestro estilo de vida, nuestra forma, y lo comenzó a evangelizar, y el agente de inmigración quedó impactado porque, es decir, te das cuenta, usó una foto para que una persona oyera lo que el Señor hace. Yo no sé si usted entiende, es una parte física, pero muy ejemplar de entender la parte espiritual. Hay algunos que quieren tener pasaporte de vida eterna, pero tienen que seguir teniendo el mismo traje, la misma conducta y la misma forma de ser que cuando no conocían al Señor. Y esto es imposible. Cambia tu fotografía. Cambia tu vestimenta. Y sé libre por completo.
¿Qué otra cosa más es cuando la gente necesita liberación? Cuando la gente está atada por adicciones. Adicciones es mucho en la lista. Droga, alcoholismo, esta es una lista innumerable. Adicciones, gente que está atado por vicios, por condiciones contrarias. Hay gente que, ¿sabe una cosa? Hay gente que tiene problemas para ofrendar y problemas para diezmar. Pero cuando esa persona comienza a sumar lo que antes gastaba en droga y en alcoholismo, se quedaba sin el sueldo, porque el diablo le robaba todo. Y yo siempre digo que el diablo mal le paga a aquel que bien le sirve. Pero hay gente aquí con nosotros, que se gastaba todo su dinero en las cantinas, alcohol y borrachera y todo lo demás que saben. Entonces cuando ahora decimos, hermano, diezma y ofrendar, yo diezma y ofrendar, no sé. Piensa por un momento cuántos años el diablo te robó tantas cosas. Y ahora que eres libre, no vas a ofrendar y diezmar con alegría, con gozo, con regocijo, sabiendo que Dios bendice a aquellos que lo hacen en principio de obediencia. Entonces, atado por adicciones. Otro problema que hay, que necesitan ser liberados, y esto yo puse muchos ejemplos en la vida ministerial que Dios nos ha permitido vivir en campañas, en cruzadas, en diferentes lugares. Muchos problemas de padecimientos físicos están conectados con ataduras espirituales. ¿Ustedes se acuerdan de muchos ejemplos que yo le he contado aquí en la iglesia? Personas que cuando voy a ministrar en campaña, y hemos ido a ministrar en campaña, y hemos visto que la persona está físicamente afectada, enferma, y vamos aparentemente a orar y a ministrar por liberación, por sanidad, y el Señor dice: no ministres sanidad, ministra liberación. Y cuando echamos fuera eso que ata a esa persona, esa ligadura, la enfermedad física desaparece como tal. Entonces hay ciertas enfermedades que están conectadas con ataduras espirituales. El ejemplo más notable es la mujer que estaba encorvada. Satanás, dije Jesús, que Satanás la había ligado. ¿Dice enfermado o ligado? En otra versión dice atado. ¿Qué dice? Atada. ¿Cómo no voy a tener misericordia de esta mujer, hija de Abraham, donde Satanás la había atado por 18 años o por tantos años? Entonces el Señor identificó que el problema de su encorvamiento, el problema de que siempre estaba mirando hacia abajo, era por el problema que Satanás la había ligado. Entonces ahí viene una definición espiritual. Hay gente que tú le dices: mira arriba, mira al Señor, búscalo de arriba, búscalo al Señor. Y le es difícil, porque Satanás los ha ligado, las ha ligado, las ha atado, los ha atado, y siempre están mirando así, están caminando mirando así, siempre miran hacia el suelo. Lo único que saben mirar es tierra, es material, es solo lo transitorio, lo humano y lo pasajero de la vida. Están siempre mirando así. Entonces, para que la gente mire al cielo, hay que ministrar de liberación. Porque mientras tengo encorvado mirando solamente a las cosas de este mundo y a las cosas temporales y pasajeras de la vida, es que están encorvada como la mujer que menciona la Biblia, y que el Señor la desató. Y esa mujer, cuando fue libre, ella alzó sus ojos y vio que su sanador era Jesús. Ella no quedó en la misma condición, no quedó en la misma situación, levantó la mirada. Entonces, cuando la gente tiene problemas para dar prioridad a las cosas espirituales, cuando la gente tiene problemas de entender, aleluya, la revelación de Dios, cuando la gente tiene problemas de dar la prioridad a Dios, a su gloria, a su presencia, es problema que están encorvados y que solamente Satanás lo tiene mirando a las cosas transitorias de la vida. Hay que liberarlo y romper la ligadura de encorvamiento, para que dejen de mirar a la tierra y comiencen a poner sus ojos de donde viene nuestra redención, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, en gloria, poder y autoridad. De un fuerte aplauso al Rey de gloria, porque Él es digno de ser adorado. Otro problema de dificultad tremendo es los errores religiosos. La gente tiene que ser libre de errores religiosos. Errores religiosos
que traen como consecuencia de sus generaciones, de sus familiares, de sus familiares más directos, de su papá, de su mamá, de sus ancestros, tradiciones. Pero también hay que hacer libre a la gente de conceptos religiosos que han adoptado en forma muy dañina y muy errónea, de cosas de entender que el evangelio es esto cuando el evangelio no es eso. Por ejemplo, hay gente que dice: en la iglesia donde yo estaba las cosas se hacían de esta forma, no sé por qué ustedes lo hacen de otra forma. En la iglesia donde yo me congregaba se decía esto, no sé por qué ustedes dicen lo contrario. Entonces, toda gente que viene a otro lugar hay que ministrar liberación, porque pueden ser que estén atados por conceptos erróneos, religiosos y legalistas que le están oprimiendo en su vida espiritual, y hay que hacerlos libres. ¿Te das cuenta? Hay que hacerlos libres en el nombre de Jesús de Nazaret, para que sean completamente libres. Entonces el Espíritu Santo puede revelarte ahora mismo las áreas que tú necesitas ser liberado o liberada en este mismo instante. Muchas áreas. Por lo tanto, existe un derecho legal para que estos, aleluya, estas personas o esta forma legal en cómo el espíritu atormenta o los demonios atormentan. Debemos de entender esto. Existe un derecho legal para que estos estén en las personas, esos espíritus o demonios. Por otra parte, el Señor nos dio autoridad legal en el nombre para echarlos fuera. No para dejarlos dentro, sino para echarlos fuera. ¿Dónde hay que echarlos fuera? Fuera. En el nombre de Jesús, diga: en el nombre de Jesús tenemos autoridad para echar fuera a aquello que me está dañando. Diga conmigo: aquello que me está dañando, yo tengo que echarlo fuera. Y esto es algo importante, porque hay personas que alaban al Señor, oran al Señor, claman al Señor, pero tienen en sus corazones raíces de amargura y falta de perdón contra una persona determinada o contra un familiar cercano directo a él o a ella. Eso es un derecho legal. Y cuando tú no eres capaz de ser liberados y poner tu mente y tu corazón en sintonía con Dios, Satanás sabe que tiene un derecho legal para atormentarte. No importa cuánto ores, no importa cuánto clames, no importa cuánto interceda. Si hay un derecho legal y tú no te arrepientes y no eres libre de esa legalidad de Satanás, tú estás siendo impedido en tus respuestas en lo que oras en la presencia de Dios. Yo sé que aquí nadie va a decir amén. Entonces, puertas que utilizan los demonios para entrar a la vida de una persona. ¿Cuáles son esas puertas que utilizan los demonios para entrar a una vida de una persona? Simplemente los voy a mencionar. Esos derechos legales y puertas que se abren, que le dan derecho a una persona, o puertas que se abren, son diferentes puertas y pueden entrar legalmente. Pero quiero decirle en esta hora, iglesia, solo Jesucristo, solo Jesucristo te hace libre hoy, porque este es el pan para los hijos. Existen puertas que se convierten no solamente en puertas, sino en avenidas comunes o normales que van a utilizar los demonios para intentar entrar en la vida de una persona. Diga conmigo: puertas o avenidas. En algunos hay autopistas. Entran rápidamente. Autopista, usted sabe que en la autopista usted puede correr más rápidamente. Hay demonios que tienen, hay gente que son especialistas en hacer autopista a los demonios por condiciones que todavía no son capaces de ser libres. Hay algunos que no tienen puerta, hay algunos que tienen autopista. Cuanto más grande es la entrada, más la preocupación para que la persona entienda que necesita ser libre. Entonces, existen puertas, avenidas comunes o normales que van a utilizar los demonios para intentar entrar en la vida de una persona. ¿Cuáles son esas avenidas? Una de las avenidas, las puertas grandes que Satanás utiliza, y no voy a entrar en detalle, aunque sí lo quisiera hacer, pero simplemente lo quiero mencionar para luego orar.
tenemos lo que se llama las puertas abiertas o autopistas o avenidas de actividades adultas. O sea, participación activa en el pecado, alcohol, droga, pecado, sexualidad, participación de lo oculto, como es ser brujería, hechicería, santería, todo lo que tenga que ver con el mundo del ocultismo. Es decir, todo eso son actividades adultas que se desarrollan y se practican en la vida de un ser humano. Entonces, cuando la gente viene, la sangre de Cristo perdona todos sus pecados. Pero ¿qué pasa con esas autopistas que han sido construidas a través de una forma legal por la Satanás y los demonios? ¿Qué pasa con esas puertas abiertas que permanecen abiertas y donde todavía no se le ha cerrado porque lo que está dentro todavía no ha salido? Necesitamos ministrar liberación para que las autopistas sean destruidas, para que las puertas sean cerradas y para que el Señor de gloria, que es más fuerte que lo que está dentro tuyo, te haga libre y lo que está dentro tuyo salga fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, esto es algo muy interesante que en oportunidades luego próxima voy a desarrollarlo. Entonces, ¿qué otra cosa más produce avenidas legales y puertas abiertas? Libros, literatura, música y películas. Así como hay cosas que nuestro lenguaje tiene que cambiar, así hay cosas que nuestros ojos no pueden ver. Porque Satanás es muy hábil y la visión está conectada con la audición. Yo decía el otro día que hay muchachos, hay gente, hay creyentes que películas que construye, que hace Hollywood, ahí van para saber. Tú no le preguntes el texto a un cristiano, lo que dice en tal palabra de la Biblia y en tal texto y en tal libro. Ni le digas que te mencione los 66 libros de la Biblia, porque no se recuerdan. Pero cuando tú le preguntas acerca de una película, te dicen los actores, te dicen los guiones, te dicen el drama de la película, te explican todo detalle por detalle. Tiene una memoria extraordinaria para recibir el mensaje del diablo y no para retener el mensaje de Dios. Entonces, esto no es un problema de memoria, eso es un problema de ataduras. Este es un problema de atadura. Que hay una puerta legal. Es decir, si tú llenas tu mente solo de películas de Hollywood, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Sí o no? Si tú llenas continuamente eso en tu mente, ¿qué es lo que hay en tu mente? Diga conmigo, ¿qué es lo que hay en la mente? Lo que hay en la mente es todo un nido de demonios. Entonces, cuando la persona participa de esto en ciertos tipos y medios de entretenimiento, esos son avenidas que los demonios construyen para entrar y salir. O sea, a través de material de literatura de secta, a través de ocultismo, a través de película, a través de literatura, a través de pornografía. Son algunos de los ejemplos que yo quiero mencionarles, donde los demonios tienen derecho legal para entrar y atormentar esa vida. Si un hombre o una mujer se permanece en la oscuridad de su habitación en la noche, viendo lo que se llama, alimentando su mente y sus ojos y su oído con material pornográfico, ¿qué es lo que está viendo en esa vida? Está construyendo y dando el derecho legal a los demonios para que le perviertan y le degraden hasta la saciedad. Entonces esa gente necesita ser liberado y romper las ataduras de las avenidas, las autopistas y las puertas abiertas que están delante de ellos, porque esto es pan para los hijos de Dios. Entonces Dios no te ha salvado para que sigas siendo un esclavo de Satanás. El Señor te ha salvado para que seas libre por el poder de su preciosa virtud de autoridad y de gloria. Por ejemplo, hay muchachos y muchachas y gente en la iglesia, hombres y adultos, que no te llevan un libro que pueden ser enseñados y pueden ser educados, es más, y que pueden ser instruidos, edificados. Pero cuando sale un libro de hechicería, de brujería, Harry Potter, yo no sé si usted alguna casa tiene aquí Harry Potter, pero yo creo que si usted tiene un libro de Harry Potter, usted debería de quemarlo bien quemado. Estos son antiguos, pero si usted tiene un libro de 50 colores, tendría que quemarlo. De vampiros. Mira la clase de libros que salen. Vampirismo. ¡Wow! Esto es. Y no saben que se mueven legiones de demonios cuando lo lees y cuando lo ves. Hay algunos que se satisfacen alimentando su carne, sus deseos, leyendo libros realmente de
de inmoralidad. Dese cuenta cuando apareció esa famosa película 50 colores. ¿Cómo es? ¿50 qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo saben? Pero cuando apareció esta película y fue terrible, hubieron jóvenes que hicieron literalmente lo que dijo la película, y hubieron parejas que uno de los dos murieron. Y dése cuenta que la directora de esa película, luego más tarde salió, que renunció a hacer la segunda película porque la película que viene va a ser peor que la primera. Y ahora ya prácticamente va a salir, creo, según por ahí seguía la información, va a seguir una segunda película. Por favor, no me vayan, ni en la primera ni en la segunda. Entonces, ¿cómo podemos levantar a la gente a ser espirituales cuando tienen su mente dañada por tanta basura del diablo, por tanta inmundicia? Y entonces quieren llevar a realidad lo que Hollywood está planificando, es destruir la mente correcta del ser humano, dañarla y acondicionarla a su propio estilo de pecado, de desorden, de depravación y declaración terrible de las. Entonces la gente, en lugar de tener libros en su casa de edificación, de bendición, literatura que lo va a bendecir, música que lo va a bendecir, yo no puedo admitir que en tu casa tú tengas música del mundo. Cuando tú vayas en carro, como el pastor y la pastora no está y el anciano de turno no está, entonces nadie me escucha, así que ¡pah! Bien fuerte la música. Hermano, es que hay alguna musiquita del mundo que todavía es muy agradable. Tienes problemas de liberación, necesitas ser liberado. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar por todo. Si tú tienes un oído afinado para oír la... ¿Cómo? Dios, tú le hablas a medio mundo, a toda la gente, y a mí no me habla. ¿Cómo te va a hablar si tú acabas de bajar del carro escuchando una música de heavy rock o de otros cantantes del mundo? ¿Cómo Dios te va a hablar si tu oído no está afinado para oír la voz de Dios? Está totalmente alterado y contaminado por la perversión que has estado escuchando. Y no solamente eso, has infectado tu carro y has dejado que influencia demoníaca estén dentro de tu carro, en lugar de ser un lugar santo para Dios. Mire, todo lo que Dios te da lo tienes que santificar para Él. Aleluya, carro lo tienes que santificar. Aleluya, aleluya, todo lo tienes que santificar para Él. Tú no puedes bajo ningún concepto oír la música en tu carro del mundo y luego pedir: oh Dios, acompáñame. El ángel de Jehová se salió hace rato. El ángel de Dios ya se bajó hace rato. El ángel de Dios no puede estar donde hay música del mundo, donde hay, aleluya, mensaje distorsionado de la naturaleza humana, que te pueden enseñar los cantantes del mundo. Es más, que te pueden enseñar ciertos cantantes genéricos. Hay un cantante que a muchos le gusta hoy en día, y hace poco estaba defendiendo la idolatría. Dice: no hay nada malo en la idolatría. Y es un súper cantante, de tan súper que se estrelló. Porque decir que la idolatría es permitida por Dios, hermano, llegamos a fondo bajo. Y la gente sigue escuchando esa música. Ay, pero es el hermano tal. Para mí no es ni primo, ni lejano, ni cercano. Soy mis amigos y hacéis lo que yo os digo. ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo en esta hora? ¿Te das cuenta de lo que estamos predicando en esta hora? ¿Te das cuenta de lo que estoy sosteniendo en esta hora? Dejemos eso aparte. Otro problema: gente que en su niñez fueron afectados terriblemente. Fueron afectados terriblemente a la niñez. Abusados sexualmente, violados por un familiar cercano, papá, mamá, un tío, una tía, un abuelo, un sobrino, un primo. Y entonces siguen teniendo la marca de ese abuso, de esa violación. Están marcados, están heridos, están golpeados y creen que todavía
nadie tiene el derecho a decirle: necesitas ser liberado, para que tus heridas, aleluya, que fueron el trauma de tu niñez, de tu adolescencia, que fuiste golpeado, golpeada, desaparezcan por completo de tu vida. Porque este es el plan de los hijos de Dios. Satanás te ha querido destruir, te ha querido oprimir, te ha querido atormentar, pero he aquí, este es el plan de los hijos. Él te hace libre de cualquier trauma de tu niñez, de tu adolescencia, tu juventud, lo que sea que Satanás ha intentado hacer. Es el problema, hermano, que tenemos en muchos púlpitos predicadores que no han sido libres. Y por cuanto no han sido libres, lo que está dentro de ellos es simplemente el efecto de la conducción en que están viviendo su estilo de vida. Maldiciones, y eso vamos a tener el estudio de la enseñanza en este trimestre. Voy a estar enseñando acerca de cómo romper maldiciones y entrar en la bendición de Dios, cómo romper cadenas generacionales y entrar en la bendición de Dios. Y este es el curso que todos deberían de tomar. La mayoría tenían que tomar el curso maldiciones o bendiciones, alineándote con Dios, cómo entrar en la verdadera identidad de lo que tenemos en Dios en esta hora y ser libre de toda maldición ancestral generacional, porque en el nombre del Señor este es el pan de los hijos. Pasividad, control mental y dominación es otra condición en que se abren estas avenidas. Tragedias, accidentes y trauma, también otra condición. Lazos del alma. De esto podríamos hablar tanto, del lazo del alma. Voy a estar trayendo un estudio bíblico acerca de cómo se forman los lazos del alma. Es tiempo de sacudirte y alcanzar liberación total, porque esto es pan para los hijos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. He predicado tu palabra conforme tu espíritu ha puesto en mis labios. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a entender y discernir el concepto de tu palabra reveladora. Danos entendimiento, danos sabiduría de lo alto, para poder poner Señor, en obra y poder actuar en el concepto de tu palabra gloriosa. Te pedimos, oh Dios, que la unción de fuego, de presencia y de gloria sea notoria en esta hora. Padre, derrama la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús venimos contra todo elemento nocivo de tinieblas, de maldad, de opresión. Y que la gente sea libre, Señor, que podamos entender que no es la forma que cada uno decide vivir su estilo de vida. No, es la manera como tú cambias y transformas a los seres humanos. Y los hace libres, libres, Señor, libres, libres por siempre de cualquier condición, por más terrible que ésta sea. Libre de condiciones ancestrales, libres de condiciones, Señor, terrible, porque tu palabra produce liberación. Porque esto es lo que tú nos has declarado. Y tú nos has dicho que esto es pan de los hijos. Es pan de los hijos. Y como es pan de los hijos, Señor, estamos creyendo que es la promesa que tú nos has dado para entender en esta hora, Señor, el propósito de tu voluntad divina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, te adoramos, te glorificamos. Señor, yo creo con todo mi corazón que cuando la gente es liberada, cambia su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de conducirse, su forma de mirar y de ver la vida. Cambia las perspectivas de lo humano a lo espiritual, de lo terreno a lo eterno, de lo pasajero a la eternidad contigo. Oh Dios, glorifícate en el nombre de Jesús. Ponte de pie, iglesia.